Esto pasó hace unos meses. Me llamo Tomás, tengo 35 años y siempre he vivido en esta cabaña en el bosque. Desde que perdí a mi esposa, me he dedicado a trabajar la tierra y a cuidar los animales. La soledad pesa sobre mí, pero el trabajo me distrae. Sin embargo, el silencio del bosque a veces se siente abrumador. Una noche, mientras intentaba reparar un viejo gallinero, sentí una brisa fría que me erizó la piel. Esa sensación me hizo mirar alrededor. Entonces, escuché un susurro que parecía venir de entre los árboles. Alguien decía mi nombre. Tomás. Al principio, pensé que era mi mente haciendo de las suyas, recordando la voz de mi esposa. Pero luego, el susurro se repitió. La voz sonaba clara y no estaba solo en el bosque. Con el tiempo, los susurros se hicieron más frecuentes. Mientras cuidaba de las cabras o cosechaba, creía escuchar su risa entre el murmullo de las hojas. Una tarde, vi una sombra familiar entre los árboles. No podía estar seguro si era real, pero me acerqué. Era como si estuviera atrapada entre este mundo y el siguiente. Me senté a su lado en la pequeña silla de madera y hablé. Aunque no podía verla claramente, sentí que me escuchaba. Los días pasaron y la sombra se volvió más oscura. Cada vez que creía ver a mi esposa, un escalofrío me recorría la espalda. Las conversaciones se sentían más intensas, como si realmente estuviera compartiendo un momento con ella. Pero también había tristeza en su rostro. ¿Por qué no puedes dejarme ir?, preguntaba. Mi corazón se aceleraba. Una noche, mientras estaba frente al fuego, escuché otro lamento. Era su voz, pero esta vez sonaba angustiada. «Tomás, ven a mí». Me senté erguido. ¿Qué debía hacer? Como un imán, su palabra me atraía. Sentí un frío que me calaba hasta los huesos. La idea de que ella estuviera atrapada me aterraba. Entonces decidí salir de la cabaña. Me armé de valor y caminé hacia el lugar donde la había visto. La bruma era densa y las sombras de los árboles parecían moverse. Grité su nombre, pero solo obtuve silencio. Mi corazón latía rápido. Era extraño buscarla en un lugar tan familiar. De pronto vi una figura al final de un claro. Miré y vi su rostro. Era ella, tan clara como la luna. Al extendí la mano, la figura se desvaneció. En un instante, el frío volvió a envolverme. La desesperación creció dentro de mí. Estaba a punto de rendirme cuando escuché un último susurro. «No me dejes». Regresé a la cabaña y sentí que no estaba solo. La presencia de su alma me rodeaba. Las sombras se hicieron más densas y el silencio se tornó más opresivo. Ya no sabía si realmente era ella o mi mente jugando trucos. Cada vez que creía hablar con ella, el miedo regresaba. «¿Por qué no puedes dejarme ir?», seguía resonando en mi cabeza. Desde ese día, su recuerdo nunca me dejó. Ahora, cada vez que escucho el susurro del viento, sé que no estoy realmente solo. Capítulo 2. Desperté con la luz del día filtrándose a través de las ventanas. La cabaña parecía aún más silenciosa de lo habitual. La sensación de la noche anterior me dejó con un nudo en el estómago. La figura de mi esposa, tan cerca y a la vez tan lejana. Su voz resonaba en mi mente. A medida que me levantaba, decidí que necesitaba hacer algo. No podía quedarme aquí sentándome, esperando a que ella decidiera aparecer de nuevo. Así que me dirigí al gallinero. Con cada paso, el eco de su susurro latía en mi cabeza. «No me dejes». Mientras trabajaba, el aire se volvió pesado. Miré hacia el bosque, como si esperara verla salir de entre los árboles, pero solo había un silencio profundo y opresivo. Me enfoqué en los huevos que las gallinas estaban poniendo, intentando ignorar la creciente inquietud dentro de mí. Sin embargo, cada vez que giraba la cabeza, me parecía ver un movimiento entre los troncos, un destello de luz que se extinguía en un abrir y cerrar de ojos. Esa tarde, la idea de salir a explorar el bosque se apoderó de mí. Todavía sentía su presencia, como una sombra en mi conciencia. Tal vez encontrar algo me ayudaría a entender lo que estaba sucediendo. Recogí algunos suministros, una linterna y una pequeña pala, y me adentré bajo la inclinación de los árboles. Caminé durante horas. El crujir de las hojas bajo mis pies acompañaba mis pensamientos.
Cada vez que escuchaba un susurro, el corazón me daba un vuelco. Tomás, decía aquella voz, pero no podía decir si era real o producto de mi desesperación. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo me llamaba. Finalmente, llegué a un viejo claro que nunca antes había visto. Las ramas de los árboles se entrelazaban, creando una especie de cúpula natural. Me senté en una roca, sintiendo una extraña energía en el aire. Entonces, como si la propia naturaleza respondiera a mi presencia, una brisa suave sopló a mi alrededor. Y escuché, otra vez, la voz suave de mi esposa. «Tomás, ayúdame». Me levanté de golpe, la confusión nublando mi mente. ¿Qué significaba eso? Miré en todas direcciones, pero no había nada ni nadie, solo el eco de su llamado. Empecé a cavar, sintiendo que había algo enterrado bajo mis pies. Mientras la pala golpeaba la tierra, un sudor frío me recorría la espalda. La idea de desenterrar algo que no debía me aterraba. Cuando la pala tocó un objeto duro, mi corazón se detuvo. Excavar más rápido me hizo sentir como si estuviera buscando un tesoro, pero con cada grano de tierra que removía, la ansiedad crecía. Finalmente, saqué una pequeña caja de madera, adornada con tallados que parecían contar una historia que no podía entender. Estaba a punto de abrirla cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi una figura lejana entre los árboles. Árboles, oscura y voraz. Mi respiración se detuvo. Aquella presencia era opresiva, su energía se sentía hostil. No estaba solo. De un salto, dejé la caja en el suelo y comencé a correr. La figura avanzaba hacia mí, como un espectro en la penumbra. La voz de mi esposa resonaba de nuevo, más fuerte que nunca. «Tomás, ven aquí». Corrí sin mirar atrás, completamente paralizado por el terror. La cabaña se convirtió en un refugio distante. Ahora sabía que el bosque guardaba secretos, pero la pregunta era, ¿qué debía hacer para liberarme de ellos? Capítulo 3. Corrí sin cesar, el sonido de mi respiración resonando en mis oídos. El bosque parecía cobrar vida a mi alrededor, las ramas crujían al ser golpeadas por el viento y las hojas susurraban secretos en un idioma que no podía entender. En mi mente, la voz de mi esposa se repetía como un eco incesante. «Tomás, ven aquí». No podía quedarme allí, sin embargo. La figura oscura avanzaba, y yo sabía que no debía permitir que me alcanzara. Mis pies tropezaban con raíces ocultas, el miedo me empujaba a seguir corriendo. A medida que me adentraba más en el bosque, la luz del día comenzó a desvanecerse, y la penumbra se apoderó de todo. La imagen de la caja quedó grabada en mi mente. ¿Qué contenía? ¿Por qué había estado allí, enterrada en un claro? Pero no podía permitirme pensar en eso. Antes de que pudiera decidir hacia dónde correr, me encontré en un antiguo sendero de piedras cubiertas de musgo. La sensación de que no estaba solo se intensificó, una presencia me acechaba y el aire se tornó frío. Desviándome del sendero, busqué refugio detrás de un gran roble. Mi corazón latía con fuerza. Temblando de terror, me acurruqué y cerré los ojos, esperando que la figura no me encontrara. Entonces escuché el ruido de ramas quebrándose y mi estómago se retorció. Se acercaba. De pronto, la voz de mi esposa emergió de la oscuridad. «Tomás». Era distinta, como si estuviera detrás de un velo. Abrí los ojos lentamente. «¿Dónde estás?», la llamé, mi voz apenas un susurro. La respuesta fue un silencio pesado, pero la presión en el aire me instaba a salir. Arriesgándome, salí de mi escondite. Miré hacia el oscuro sendero con cautela. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor. Contuve la respiración cuando la vi. Una figura familiar, pero cambiante. Era ella, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos eran profundos y tristes, como un abismo en el que temía caer. «Tomás, por favor», dijo, y su voz sonaba como un canto lejano. La vi extender la mano, invitándome a acercarme, pero había algo en su expresión que me detuvo, algo que hablaba de dolor y tristeza. «No te acerques», grité, aunque mis palabras sonaban débiles en el vasto silencio del bosque. De pronto, un susurro diferente tomó lugar. Era una advertencia, una presencia oscura que surgía detrás de ella.
la figura que me había estado persiguiendo. «No la sigas», dijo una voz áspera y gutural. Me congelé, incapaz de decidir a quién prestar atención. El aire se volvió espeso y empecé a retroceder. «Tomás, no te vayas», suplicó ella, pero el sudor helado cubría mi frente y mis instintos me gritaban que debía huir. Mientras trataba de hacer una elección, el largo brazo de la sombra se estiró, buscando atraparme. Sin pensarlo más, giré sobre mis talones y corrí. Las ramas rasguñaban mis brazos, la desesperación llenaba mis pulmones. Tenía que llegar a la cabaña, a la seguridad, aunque sabía que el bosque estaba lejos de rendirse. No sabía si estaba escapando de ella o de lo que estaba por venir, pero una cosa era clara: algo maligno me acechaba, y las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba. Finalmente, cuando creí que estaba escapando, tropecé y caí al suelo. La oscuridad se desató a mi alrededor y sentí que el peligro se cernía sobre mí. No podía mirar atrás, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me alcanzara. Mientras la tierra se cerraba a mi alrededor, supe que el verdadero horror estaba por venir. Capítulo 4. Me levanté del suelo, temblando. La caída me había dolido, pero no podía permitirme quedarme ahí. La sombra continuaba persiguiéndome, la presencia oscura más palpable que nunca. A pesar del dolor en mis extremidades, logré levantarme y seguir adelante. Cada paso era una lucha, las ramas y las piedras parecían formar un obstáculo diseñado para detenerme. «¿Por qué está pasando esto?», me pregunté en voz alta. La angustia me envolvía, y aunque el bosque se cerraba a mi alrededor, las preguntas en mi cabeza no hacían más que aumentar. La figura de mi esposa parpadeaba en mi mente, sus ojos tristes y su voz resonaba como un canto de sirena. «Tomás, ven aquí». No podía dejarme llevar por esa ilusión. Sabía que algo no estaba bien. Me moví con más velocidad mientras intentaba orientarme. Los árboles parecían moverse, como si se burlaran de mí. En la penumbra, el camino se tornó más estrecho y tortuoso. Fue entonces cuando lo vi. A mi izquierda, en un claro apenas iluminado, apareció un viejo pozo, cubierto de enredaderas. Algo me atrajo hacia él. Quizás era el eco de promesas y secretos escondidos. Con cautela me acerqué. Miré dentro, y lo que vi me heló la sangre. El pozo no estaba vacío. Su interior parecía una extensión de la oscuridad misma, un abismo sin fondo. A mi alrededor, el aire estaba cargado de un silencio aterrador, interrumpido solo por el susurro del viento. Sentí que los ojos de la sombra estaban en mí. La voz de mi esposa volvió a llamarme, esta vez más fuerte, como si estuviera junto a mí. «Tomás, ayúdame». ¿Era posible que estuviera atrapada en este lugar? ¿La había llevado el mismo horror que me acechaba? Sin pensarlo dos veces, incliné mi cuerpo hacia el pozo. La curiosidad me estaba consumiendo, pero también el terror. Justo cuando parecía que iba a caer, escuché un sonido tras de mí. Una risa gutural, burlona. Giré de inmediato, mi pecho palpitando. Era la sombra, formándose en una figura distorsionada. «No hay nada que buscar ahí», dijo con voz rasposa, su sonrisa maligna iluminándose en la penumbra. «¿Quién eres?», grité, mi voz resonando en el vacío. La imagen de mi esposa comenzó a desvanecerse en mi memoria, mientras el nuevo miedo se intensificaba. «Soy lo que queda de todo lo que has perdido». La figura dio un paso hacia adelante, y el aire a su alrededor se oscureció aún más. «Tu esposa está aquí, atrapada entre este mundo y otro, y tú, Tomás, eres el siguiente». La desesperación me surcó. Tenía que actuar, tenía que elegir entre enfrentar a esta entidad o seguir buscando a mi esposa. Pero el pozo me llamaba, prometía respuestas. El tiempo se esfumaba, y la sombra avanzaba despacio, pero segura, acercándose mientras yo vacilaba. Al final, la decisión se sintió como un latido de mi corazón, que resonaba más fuerte con cada segundo. «No soy tu prisionero», grité, y corrí hacia el pozo.
Si había alguna forma de salvar a mi esposa, debía descubrirlo allí. Un salto a lo oscuro. Al borde del pozo perdí el equilibrio y caí. Las sombras me envolvieron y el mundo se desvaneció. No sabía qué pasaría a continuación, pero ya no hay vuelta atrás. Capítulo 5. Caí sin poder hacer nada para detenerme, como si el aire mismo me hubiera abandonado. La sensación de caída se convirtió en un giro vertiginoso, y en cuestión de segundos el paisaje del bosque quedó atrás. Luego, la oscuridad lo consumió todo. Cuando finalmente toqué suelo, no era un suelo familiar. Me incorporé lentamente, sintiendo el sabor a tierra y humedad en mi boca. Miré a mi alrededor, buscando un punto de referencia, pero todo estaba envuelto en una bruma espesa. El aire era denso y frío, como si contuviera lamentos de almas atrapadas. Tomás, escuché claramente. Era su voz, resonante y desesperada. ¿Dónde estás? Mi corazón se detuvo un momento. Ella estaba aquí, yo lo sentía. Lentamente avancé en la dirección de la voz, empujando la neblina que me rodeaba. A cada paso, la bruma se espesaba y un escalofrío recorría mi espalda. Una parte de mí quería girar y correr, pero el eco de su llamada me mantenía firme. «Tomás, por favor». El tono de su voz se tornó más apremiante. La desesperación caló en mí, empujando mis piernas a seguir adelante. Entonces, de repente, vi una luz tenue en la distancia, un destello dorado entre la oscuridad. Avancé hacia ella con la esperanza de que me llevara a mi esposa. La luz se intensificaba a medida que me acercaba. La bruma comenzó a despejarse y con cada paso las sombras se iban disolviendo. Pero lo que vi al final me hizo detenerme en seco. La luz emanaba de un círculo de figuras. Eran personas, aunque no parecía que pertenecieran a este mundo. Sus rostros eran familiares, pero distorsionados, como recuerdos que se habían desvanecido con el tiempo. «No te acerques, Tomás», advirtió una de ellas. Era la figura de un viejo amigo, alguien que había perdido hace años. «No perteneces aquí». «No, no puedo, ella está aquí», grité, mi voz temblando entre la confusión y el miedo. La luz se tornó más brillante, pero su calidez se sentía lejana. La figura del amigo dio un paso adelante, pero su rostro se oscureció. «Ella no está como la recuerdas. Lo que viste en el bosque solo es una ilusión diseñada para atraer a aquellos que buscan lo que han perdido». Mis pies se movían, pero no sabía si debía avanzar o retroceder. Había un estruendo justo detrás de mí, un susurro siniestro que parecía crecer, llenando el aire con un eco perturbador. La sombra que me había seguido hasta aquí comenzó a tomar forma, manifestándose entre las figuras. «Tomás». La voz se burló de mí, y todo lo que había creído saber se tambaleó. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia mí, como si quisieran devorar mi esencia misma. «¡Vete! ¡Lárgate de aquí!», grité, girando hacia la dirección de la voz aterradora. Miré de nuevo a las figuras, estaban congeladas, mirando con ojos vacíos. Continuaban siendo una advertencia, una señal de que no debía permanecer allí. La desesperación se convirtió en un impulso. Corrí hacia las sombras, sabiendo que debían ser confrontadas. Si quería salvar a mi esposa, tenía que enfrentar la verdad de esta oscuridad. Sin embargo, mis pies se sentían pesados, cada paso era una lucha contra el terror. Entonces, al mirar atrás, vi algo que me paralizó, un brillo familiar a través de la neblina. Era un anillo, el anillo que llevaba mi esposa. «Tomás, ven», me llamaba de nuevo, y ahora era más fuerte. El miedo y la esperanza chocaban en mi interior mientras decidía irme hacia la oscuridad o seguir ese destello de luz que representaba a la mujer que amaba. Sin más tiempo para pensar, corrí hacia el brillo, buscando la salida y la verdad que necesitaba encontrar. Sin embargo, algo en mi pecho me dijo que la lucha no había hecho más que comenzar.
Capítulo 6. Corrí hacia la luz, sintiendo que cada paso me acercaba más a ella. Sin embargo, la neblina se retorcía a mi alrededor, como si quisiera atraparme. Tomás, volvió a sonar su voz, y esta vez mezclada con su eco, había un tono de desesperación que me hizo apretar los dientes. El anillo brillaba con intensidad, y en ese instante supuse que debía ser ella, ahí, al otro lado de ese velo oscuro. Las sombras se alzaban a mi alrededor, susurros llenaban mis oídos, pero estaba decidido. Apreté los puños y respiré hondo. Al acercarme, la visión se volvió confusa. El círculo de figuras parecía moverse y distorsionarse, como un espejismo en el desierto. Mis amigos, mis seres queridos, rostros que una vez amé, ahora reflejaban un dolor que nunca había visto. Algunos reían, otros lloraban, pero sus miradas eran casi vacías. ¿Por qué están aquí? Alcancé a preguntar, mi voz ahogada por el murmullo de la bruma. No hay salida, dijo la figura de mi viejo amigo. Estamos atrapados, Tomás. No dejes que te arrastre esta oscuridad. La luz que había visto antes se desvaneció y regresé a la penumbra. En ese instante, un frío extremo recorrió mi espalda. Sabía que debía avanzar, pero una parte de mí dudaba, preguntándose si era un error. La voz detrás de mí se volvió más insistente. Es un juego, Tomás, un juego en el que tú eres solo una pieza, así como nosotros. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si tuvieran vida propia. Cudren sobre mí, intentando consumir mi aliento, mis pensamientos. Ella no te necesita, no te ama. ¡Cállate!, grité, cerrando los ojos con fuerza. Sé que ella está aquí, sé que la quiero y la necesito. Cuando abrí los ojos, la luz volvió a brillar débilmente. A lo lejos, vi su silueta. Era real, era ella. La imagen era delgada y difusa, pero había un familiar aroma. Su esencia me llenó de determinación. Comencé a avanzar con más firmeza hacia la figura. «Voy hacia ti, Sara». La luz creció, y por un instante, las sombras se disolvieron. Pero su voz se convirtió en un grito aterrador. «No, eso es un error. Vas a perderte». Los ecos del pasado se chocaban en mi mente mientras me acercaba. Ahora podía ver su rostro. Aunque saturado de angustia, era ella, con el anillo brillando en su dedo. Mi corazón palpitaba con fuerza, y cuando la tuve a la vista, la distancia entre nosotros pareció desaparecer. En su rostro había desesperación, pero también un destello de esperanza. «Tomás, no te detengas». Ella extendió la mano hacia mí, y en ese momento, las sombras intentaron lanzarse sobre mí con más fuerza que nunca. Las figuras espectrales se mezclaban con la oscuridad, cuestionando mis pasos. La luz brilló intensamente, iluminando el camino, y supe que tenía que tomar ese último impulso. Con un grito de guerra, desaté toda mi energía y corrí hacia ella, sintiendo que el suelo bajo mí temblaba en protesta. Un estallido resonó detrás de mí. Era como si las sombras se derrumbaran y se sintieron grietas en el aire. No podía mirar atrás. La visión de Sara me mantenía centrado. Al llegar a ella, tomé su mano. «Ya estoy aquí», exclamé, y en ese segundo, el lugar tembló. Pero al tocar su mano, un grito desgarrador resonó a mi alrededor y todo se volvió negro. La bruma volvió a engullirme, y sentí que me separaban de ella. La oscuridad comenzó a dividirnos, y la desesperación inundó mis venas. No podía dejarla escapar. Y entonces me llegó una revelación. No estaba solo, nunca lo estuve. Algunas almas fueron atrapadas en este lugar por sus propios miedos. ¿Podía liberarlas y así encontrar mi camino? ¿De regreso? Antes de que la oscura bruma me arrastrara de nuevo, su voz resonó. «Tomás, por favor». Pero ya estaba decidido. Si quería salir, tendría que enfrentar lo que me ató aquí. No era solo su lucha, también era la mía. Capítulo 7. La oscuridad era aplastante, y el eco de nuestro grito aún resonaba en el aire, como una advertencia o tal vez una súplica. Sentí que las sombras comenzaban a cerrarse a mi alrededor, desdibujando cualquier percepción de espacio y tiempo. La mano de Sara se deslizaba entre mis dedos, y con cada segundo que pasaba, la conexión parecía hacerse más tenue. «No, no, no», repetí, consciente de que mi voz sonaba más a un mantra que a una afirmación. Tenía que hacer algo, tenía que actuar.
Miré hacia la bruma hirviente y recordé lo que había dicho mi amigo. Conocía el dolor de estar atrapado. No era solo un lugar, era un estado mental. Empecé a concentrarme en las almas que había visto. Estaban ahí, flotando tan cerca y tan lejos a la vez. Si podemos unir fuerzas, tal vez podamos romper estas cadenas, pensé, buscando con la mirada aquellos rostros. No podía quedarme ahí, paralizado por el miedo. Debía enfrentar mis propios fantasmas. «Escuchen», grité, sintiendo que mis palabras luchaban a saltar de mis labios. «No están solos, todos hemos estado atrapados, pero podemos encontrar una salida juntos». Las sombras reaccionaron, arremolinándose y gritando como si se sintieran amenazadas. Pude ver los ojos de algunos de ellos mirándome, asustados pero también intrigados. «¿Quién está hablando?». Una voz temblorosa surgió del grupo que se acercaba lentamente. Era un joven que había perdido su camino. Su tristeza latente clamaba por ser escuchada. «Soy Tomás. He venido a buscar a alguien muy querido para mí, y no voy a rendirme». «Ustedes tampoco deberían», respondí con más determinación de la que sentía. «Si nos unimos, podríamos liberarnos de este engaño. No dejemos que la desesperación nos consuma». La bruma parecía inquietarse, y las sombras se arrastraban más lejos, obligadas a retroceder. Mis palabras resonaban en el espacio, atrayendo la atención de otros. Las almas comenzaron a moverse, acercándose a mí, como las hojas arrastradas por el viento. Comencé a sentir un cambio. La luz de Sara titilaba en medio de la penumbra, como una estrella distante que nunca había dejado de brillar. «¡Sara!», grité, girando mi mirada hacia donde había estado. «No voy a dejar que esto nos separe». La multitud comenzó a murmurar, cada uno recordando sus propias angustias. «¿Y si fallamos?», preguntó una mujer mayor, su voz quebrada. «No lo haremos», les aseguré. «No podemos dejarnos vencer por lo que nos asusta. Ni ella ni ustedes están solos. ¡Vamos!». Los murmullos se transformaron en gritos de aliento, y al sentir esa energía, algo en el aire cambió. La oscuridad, que antes parecía opresiva, comenzó a disolverse, dejando un rastro de luz más fuerte. Al ver la luz de Sara acercándose, entendí que la clave estaba en liberar a todos del miedo, aunque yo también lo sentía. Juntos podríamos hacerlo. Juntos podríamos enfrentarnos a la oscuridad. Mientras los rostros a mi alrededor se iluminaban con un resto de esperanza, una tranquila convicción tomó forma en mí. En medio de todas las almas perdidas, no éramos piezas de un juego, éramos aliados. La luz de Sara, aunque distante, me guiaba. Tenía que llegar a ella antes de que fuera demasiado tarde. La inminente separación, aunque dolorosa, no era solo mi carga, era nuestra. Sabía que estaba cerca de transformar esa desesperación en libertad. Entonces vi una sombra inmensa. No era una figura perdida, sino algo más, una manifestación de todos los miedos arraigados en ese lugar. «No, no puedes hacerlo», ladró la sombra que se adelantaba, confiando en que sus palabras nos debilitarían. Ese fue el momento crucial. Al enfrentarla, me di cuenta, no podía permitir que el miedo definiera nuestra realidad. Miré a mis compañeros y apreté los dientes. «¡Vamos, juntos, ahora!». Capítulo 8. La sombra se retorcía, como si su forma se alimentara del mismo terror que intentaba sembrar. Era imponente, su presencia absorbía la luz a nuestro alrededor. Pero en ese instante, su poder comenzó a desvanecerse ante nuestra determinación. «Juntos», grité de nuevo, sintiendo la energía crecer entre nosotros. Las almas se unieron, formando una barrera de luz alrededor de cada uno, protegiéndonos. La mujer mayor alzó su voz y otros la siguieron. «¡No más miedo!». La oscuridad retrocedía un poco más con cada nuevo grito de aliento. Saqué fuerzas de donde no creía que existieran y grité en un arrebato de valentía que me sorprendió. «¡Deja de controlarnos! ¡No tienes poder sobre nosotros!». Entonces la sombra se detuvo en seco, como si el aire a su alrededor se hubiera congelado. Los ojos de la gente brillaban con una luz renovada, y vi que, mientras luchábamos juntos, también comenzaban a recordar. Recordaban quiénes eran y qué los había llevado hasta aquí.
¿Recuerdas tu hogar? ¿Recuerda tu luz?, exclamé. Había algo en su esencia, algún hilo de conexión que podía aprovechar. Empezaron a responder, cada voz, cada recuerdo era una chispa más que alimentaba nuestro fuego. A medida que gritábamos nuestros nombres y nuestras historias, la sombra titubeó. Su forma se distorsionó como un reflejo inestable en el agua. «No puedo ser derrotada, son solo sombras», bramó. Pero sus palabras sonaban huecas. «No somos sombras», respondí con más fuerza. «Somos lo que elegimos ser. Venimos a encontrar la luz en la oscuridad, no a sucumbir a ella». La respuesta resonó entre todos nosotros, y sentí el poder de nuestra unidad fortaleciéndose, empujando la sombra hacia atrás. Sara, con su luz brillante, estaba cada vez más cerca. La vi extender su mano hacia mí entre la bruma, y sentí que un hilo invisible nos unía. Cada vez que me acercaba, la sombra temblaba, luchando por mantener su control. «Por favor», dije casi en un susurro, dirigiéndome a la multitud, «visualicen a sus seres queridos, a aquellos que quieren salvar. Dejen que esa luz brille en ustedes». Las voces se elevaron una vez más. «¡Por ellos! ¡Por nosotras!», gritó la mujer de antes, sus ojos llenos de lágrimas de determinación. Al instante, las formas de las almas se unieron en una sola ola luminosa, creando un torrente de luz que empezó a envolver a la sombra. Todo a nuestro alrededor parecía girar y vibrar. Podía sentir su desesperación. Ella estaba perdiendo. Pero entonces, de repente, un desgarrador grito resonó. ¡Atrás! La sombra lanzó un ataque repentino, una ola oscura que barre con furia, dispersando a algunos de nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme cuando varias almas fueron arrastradas a la oscuridad. La unidad en la que habíamos trabajado se rompió y el miedo resurgió con fuerza. «¡No!», grité, desesperado al ver cómo esos rostros perdían su brillo. Tuve que actuar rápido. Me di cuenta de que si permitía que el miedo se apoderara de mí, todo estaría perdido. Sin pensar en nada, corrí hacia la luz y la tomé. La energía fluía por mí y sobre mí como un manto liviano. «¡Sara!», grité, «sostén hondo tú también, atrae a todos. No podemos dejar que esto nos divida». La voz de Sara se unió a la mía, y el lazo entre nosotros se hizo más fuerte. Sentí que la luz era nuestra única esperanza. Y así, entre la confusión de sombras y gritos, lo vi. Un brillo en el fondo, no solo de nuestras luces, sino algo más, algo que nunca se había ido. Tenía que llegar allí. Pero, ¿sería suficiente antes de que la oscuridad nos engullera por completo? Ahora no era solo una lucha por salir. Estábamos luchando por mantener unidas nuestras almas, por encontrar la luz en los momentos más oscuros. Entonces, de pronto una idea surgió en mi mente, una verdad que habíamos olvidado, atrapada entre nuestros miedos. «Sara, recuerda, los que amamos nunca se van realmente, siempre están con nosotros». Capítulo 9. Mientras esa verdad resonaba en mi mente, sentí cómo la energía a nuestro alrededor comenzaba a transformarse. Las almas comenzaron a recordar sus lazos con aquellos que habían perdido. La luz brillaba con más fuerza que antes, cada destello una promesa de que no estábamos solos. «¡Sáquenlos a todos!», grité. «Tenemos que unir nuestras fuerzas. Ellos están aquí con nosotros». Sara miró a su alrededor. Su rostro reflejaba tanto miedo como esperanza. «¿Cómo lo haremos?», preguntó, su voz temblorosa. «Con amor. Cuando recordemos el amor que sentimos por ellos, nuestra luz será imparable». De repente, el clamor de voces se volvió más fuerte. «¡Por ellos! ¡Por nosotros!», gritaron. Era como si el aire mismo se electrizara con cada invocación. Las sombras temblaban, atrapadas en un dilema entre su oscuridad y el resplandor de nuestras conexiones. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Desde el fondo de la oscuridad, vio cómo una figura delgada comenzó a emerger. Tenía la forma de una mujer, con el cabello ondeando como si una brisa suave la acariciara. Era un rostro familiar, uno que reconocí de mis propios recuerdos, un rostro que había creído perdido para siempre. «Mamá», susurré a medida que la figura se acercaba. Una luz cálida parecía emanar de ella, y de repente todo en mí se llenó de fuerza. «Sí,
exclamó una voz en mi interior. Nosotros estamos aquí, siempre. No podemos dejar que te hagan esto. La sombra a nuestro alrededor se retorció, su poder comenzando a debilitarse a medida que la figura se acercaba. Eres más fuerte de lo que crees, dijo con dulzura. Recuerda que el amor no conoce la muerte. Las palabras llenaron el aire, y la sombra lanzó un grito de rabia, una explosión de oscuridad que buscaba romper la conexión. Pero aquella conexión era ahora un puente, no solo entre nosotros y nuestras almas perdidas, sino también entre cada uno de nosotros. No, no podemos rompernos, gritó Sara, más fuerte que antes. Sus ojos destellaban como estrellas. Juntos, siempre juntos. Sentí la embriagadora energía del amor fluir de la figura hacia todos nosotros. Era un poder que podía desafiar la oscuridad. Era como si cada uno de nosotros comenzara a brillar con una luz propia, unida en un torrente brillante que empezaba a arrastrar a la sombra hacia atrás. No por mucho tiempo, bramó la sombra, recuperando algo de su fuerza. Nunca dejaré que se marchen. Las sombras negras se arremolinaban, corriendo por el suelo como una tormenta furiosa, buscando devorarnos. «Recuérdalo, estamos aquí por ellos», grité, y sentí que todos me seguían con su voz. El rugido de amor reverberó en ese espacio sombrío. Algo en el aire cambió. Ese destello en el fondo, ese hilo de luz que había visto antes se volvió más brillante, extendiéndose a cada rincón. No podía fallar. «Vamos, déjenme ver su luz». Las sombras se hicieron más agresivas, pero en su intento de rompernos se empezaron a desvanecer. Las voces resonaban más fuertes y más claras. La figura de mi madre sonrió, un gesto tranquilo que infundió una nueva confianza en mi corazón. «Podemos hacerlo, ahora», dijo Sara, alzando su mano. Se acercó más y más, y yo también. Sentí como todos se unieron, nuestro círculo de luz empujando cada vez más hacia la sombra, desgastando su fuerza. Las paredes de oscuridad comenzaban a agrietarse, y con cada chispa de amor que recordábamos, la sombra se oscurecía más y más. Pero no era suficiente, necesitábamos dar el último paso. «Por siempre juntos», gritamos como uno solo, la luz enviándose a través de nuestras manos extendidas. La sombra se desvanecía, pero no sabía si eso sería suficiente. ¿Acaso podría la oscuridad resistir el impacto de nuestro amor? El viento aulló, una última embestida de la sombra. Todo parecía tocar un punto crítico, y cuando creí que la luz se desvanecería, vislumbro ese brillo final. Ahí fue cuando lo vi. Un acto de valentía, una decisión vital. Un instante antes de que la oscuridad se retirara, una figura emergió de ella, una que no reconocía, una nueva amenaza. Capítulo final. La figura emergía de la oscuridad y era diferente. Era más grotesca, un monstruo hecho de sombras entrelazadas y tormentos. La presencia de la sombra que había acechado mis pasos se esfumó, pero algo peor estaba aquí, listo para devorarnos. «Tomás», gritó Sara, su voz resonando en el aire cargado de miedo y esperanza. La figura oscura se movía rápidamente, como un depredador acechando a su presa. Las almas a mi alrededor temblaban, y la determinación que habíamos construido parecía desvanecerse. «No podemos rendirnos ahora», afirmé, aunque la fragilidad de mi voz no coincidía con la convicción que intentaba transmitir. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por todos ellos, incluidos los recuerdos que aún deseaban ser liberados. Sabía que si permitíamos que el miedo se apoderara de nosotros nuevamente, todo sería en vano. Recordé las palabras de mi madre, la figura que se había hecho presente a través de la luz. El amor no conoce la muerte. Esa idea, esa conexión, era lo que teníamos que aferrarnos. «Juntos, recordemos», grité. Mientras las sombras se arremolinaban, el grupo comenzó a unirse. Pronto, las almas que antes estaban atrapadas comenzaron a elevar sus voces en un coro resonante. «Por nosotros, por nuestros seres queridos», gritaron simultáneamente, cada voz potente resonando como un eco ancestral.
La figura oscura se detuvo, aturdida por el poder de nuestras convicciones. «No, no pueden hacer esto», bramó, pero ya era demasiado tarde. La luz comenzó a agotar la oscuridad. Cada grito era una llamarada brillante que desintegraba la neblina. El aire se cargó de energía y sentí que una fuerza nos envolvía. Al ver a Sara, esa luz dorada que era ella, recordé todo lo que habíamos compartido. Su risa, su amor, los días de felicidad. «Sara, estoy aquí», grité con todas mis fuerzas. Extendí mi mano hacia ella, y mientras la luz se sincronizaba, sentí que el lazo entre nosotros se intensificaba. Como una ola, nuestras luces comenzaron a converger en un huracán de esperanza, empujando a la criatura hacia atrás. Pero, aún así, la criatura luchó, absorbiendo la luz que contenía. «No pueden escapar», chilló, ahora visiblemente amenazada. «Debemos hacerlo todos juntos», repetí, como si esa pudiera ser la clave. Las almas se alineaban a nuestro alrededor mientras manteníamos nuestras manos unidas. Recuerden a los que amamos, recuerden cómo brillan en nuestros corazones. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La oscuridad intentaba consumirnos, pero el amor que cada uno de nosotros llevaba dentro se sentía poderoso. En ese instante lo entendí. Nadie estaba solo. Todos estábamos juntos, y juntos éramos más fuertes que cualquier sombra. La luz se intensificó, y con un estruendo ensordecedor, el oscuro espectro comenzó a desmoronarse. Una sombra alargada se convirtió en una mano que se lanzó hacia mí. Un grito resonó en mi mente. «¡Nunca escaparás!». Me paralicé por un segundo, sintiendo el terror invadiéndome nuevamente. Pero ahí estaba la luz de Sara brillando, llamándome. Era su voz la que empujaba mis pasos. «Tómalo, Tomás, ven», extendiendo ahora su mano hacia mí. Con un último y potente grito, alargué mi mano y la tomé. El contacto fue explosivo. Al instante, una onda de energía sacudió el espacio y todo se iluminó. La sombra se desvaneció con un grito de rabia, como en un relámpago que dividía la oscuridad. Y luego todo se volvió silencioso, pero ese silencio no era una calma ominosa, era una paz anhelada. Miedo, angustia, pero también liberación. «¿Sara?», murmuré mientras la bruma comenzaba a disiparse. En medio de la luz y la familiaridad pude ver su rostro claramente. «¿Es real?». Su sonrisa iluminó mi corazón. «Siempre lo fue», respondió suavemente. Y de repente sentí una ligereza, un vacío completamente diferente. Estábamos de vuelta en el claro del bosque. Sin embargo, mientras nos abrazábamos, una parte de mí supo que la sombra había sido solo un reflejo de nuestros miedos, y que aunque habíamos triunfado una vez, las preguntas persistían, como ecos lejanos. ¿Qué era realmente la oscuridad? ¿Podríamos tener un verdadero final? Con el abrazo de la penumbra aún fresco en mi memoria, lo único que supe en ese momento era que, aunque había regresado para abrazar el recuerdo de mi esposa, una parte de mí siempre quedaría vigilante. Porque las sombras no desaparecen realmente, a veces simplemente se esconden a la espera. Nunca he vuelto a ese bosque. Susurros flotantes a menudo regresan a mí, como una advertencia. A veces, en la noche, entre el canto de los grillos, escucho mis recuerdos, y aunque todo parece ser un eco lejano, sé que la lucha nunca culminará del todo. La luz está conmigo, pero la oscuridad también acecha.